espacio. Entonces, parte del espacio porque la física es invariante a la traslación. ¿De acuerdo? Ahora, en los espacios coordenados, el más común y el que me imagino yo que nace de una manera muy natural es el espacio cartesiano, que es una cuadrícula en el espacio. Entonces, esto también lo conocemos del colegio. El espacio cartesiano utiliza vectores que están, o para la manera de representarlo, son vectores que se encuentran perpendiculares entre sí de una manera cuadrada, digamos así, donde normalmente llamamos a este Y, este es X y este que está acá sería Z, en 3 dimensiones. Se supone que tiene que existir 90 grados entre cada uno de ellos. Ahora, para lo que sí voy a enfocarme nada más en 2 dimensiones, pero más adelante veremos que esto se puede generalizar a 3 dimensiones. Se pueden generalizar, todas las operaciones que vamos a hacer aquí se pueden generalizar a 3 dimensiones sin ningún cambio importante. Entonces, cuando tenemos un vector, recordemos entonces de nuevo, el vector tiene magnitud y dirección, lo podemos definir de varias maneras, lo podemos definir conociendo su punto inicial y su punto final, como lo hice anteriormente, o también uno puede definirlo a partir de solamente su punto final, eso asumiendo de que su punto inicial está en el origen. Entonces, en muchas ocasiones les van a decir, van a encontrar problemas que les dicen el vector que se ubica en el punto 3, en la coordenada 3.4. Entonces, ese vector sería desde el origen hasta 3.4, que sería por acá, y vamos a tener este vector, que le podemos llamar el vector A. Vean además que los vectores, cuando les llamamos, los llamamos con una letra, siempre tienen una flechita arriba. Esto es importante. La notación es importante. Hay una diferencia entre un vector y un escalar. Y para representarlo, nosotros lo que hacemos es que dibujamos una flechita encima de su nombre. Entonces, muchas veces van a ver también que se van a encontrar notaciones como esto. Esto sería un vector A, que sería la magnitud del vector, perdón, esta sería la magnitud, y existen otras notaciones como esta que está acá, que sería el módulo o también la magnitud. Así o incluso así, con 2 líneas. Estas son simplemente notaciones que se utilizan, pero bueno, hay una diferencia. Si no tiene una flecha o si está entre estos, perdón, aquí, con el signo de vector. El módulo del vector o la magnitud del vector se refieren a únicamente el número. Ahora, ¿cómo calculamos la magnitud del vector? Entonces, para eso tenemos que recordar que uno puede trabajar los vectores no solamente con coordenadas iniciales y finales, sino que también lo podemos trabajar con coordenadas polares. Entonces, lo podemos poner como espacio cartesiano o también coordenadas polares. Entonces, en este caso, si lo dibujamos igualmente en el espacio cartesiano, X, Y, el vector A, que está aquí, es el mismo vector, lo podemos describir no solamente como sus coordenadas 3 y 4, sino que también lo podemos escribir a partir de un ángulo, zeta, y una magnitud. En este caso, le voy a decir que es la magnitud A. Entonces yo lo puedo escribir que el vector A está compuesto por una magnitud A y un ángulo zeta. Estas otras representaciones que utilizamos también bastante común
magnitud y dirección. Más adelante, bueno, lo siguiente que vamos a ver es la otra forma de escribir los vectores que también tiene una magnitud y una dirección que es basado en las coordenadas en los vectores unitarios. Entonces, esta es otra forma de hacerlo. Igual, magnitud y dirección, donde, como les digo, aquí tenemos coordenadas, entonces yo puedo acomodar la magnitud de a partir de sus coordenadas, sabiendo que esto va a ser igual a la coordenada en x al cuadrado más la coordenada en y al cuadrado. Y que la dirección zeta lo puedo sacar a partir de las funciones trigonométricas dependiendo de lo que conozcamos. Pero usualmente si conocemos las coordenadas 3 y 4, entonces yo lo puedo ver como la tangente inversa de el opuesto sobre el adyacente. Recuerden que yo tengo aquí zeta, entonces este va a ser el valor de y este de acá va a ser el valor de x. Entonces la dirección la podemos calcular a partir de estos dos valores también. Entonces podemos pasar de coordenadas polares a las coordenadas cartesianas sin mayor complicación. ¿De acuerdo? Ahora bien, dentro de los espacios, ya sea en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares, también se definen lo que les llaman vectores unitarios. Los vectores unitarios son los vectores que se utilizan para hacer esta cuadrícula en el caso de del espacio cartesiano. Por ejemplo, si esto es 3, aquí estaría 1, aquí estaría el 1 y aquí estaría el 2. Entonces, los vectores unitarios son vectorcitos que me ayudan a definir, y vamos a ver si esto es, aquí esto es 1, 2, 3 y 4 aproximadamente. Entonces, los vectores unitarios son estos vectores que me ayudan a definir el espacio. En la dirección X vamos a tener un vectorcito chiquitito que va en la dirección X y que llamamos X circunflexo, siempre se me enreda esa palabra, de esta manera, X, que es un vector que tiene magnitud 1, vea que tiene magnitud 1, va de 0 hasta 1 y va en la dirección X. Entonces tenemos el vector unitario X, también vamos a tener el vector unitario Y, que va desde este punto hasta acá. Y bueno, existe el vector unitario Z también. También lo escribimos, otros nombres que utilizamos son el I, siempre el circunflexo está presente para hacer énfasis en que es unitario, J, en el caso de y en el caso de Z, lo voy a poner acá, se utiliza la K. Yo voy a hacer, durante el curso voy a utilizarlos, a veces utilizaré X, Y, Z, a veces utilizaré I, J, K. Aparentemente depende de cómo amanezca. Pero bueno, a veces lo cambio, a veces uso XYZ, a veces uso IJK, es indiferente, no hay problema. Entonces, estos vectores unitarios lo que me definen es la dirección. Al tener magnitud 1, ellos no afectan al multiplicarlo con otro valor. Entonces, estos vectores que están acá son los vectores unitarios. Vean que si yo tomo en cuenta estos vectores unitarios, entonces yo puedo definir cualquier vector a partir de sus coordenadas de esta forma. El vector A va a estar formado por un vector que tiene magnitud 3 en la dirección Y más 4 en la dirección J. Entonces, luego, estos vectores son unitarios, tienen magnitud 1. Básicamente lo único que me están dando es una dirección. Entonces, el vector A va a ser multiplicar una magnitud de 3 en la dirección Y más una magnitud de 4 en la dirección J. Al ser direcciones que no son, bueno, que son ortogonales, uno no puede sumar 3i más 4j, es como sumar peras y manzanas.
¿De acuerdo? Entonces, siempre quedan estas dos direcciones independientes. Son vectores I y J, son independientes entre sí, y por lo tanto yo no puedo sumarlos. Entonces me queda 3I más 4J. Y esta es la otra tipo de representación que existe, que es, yo le llamo algebraica. Pueden utilizar la notación de vectores algebraica o pueden utilizar la notación de vectores polar, que sería entonces la raíz de 9 más 16 en la dirección de la tangente inversa de 4 sobre 3. ¿Alguien puede hacer eso en una calculadora? Bueno, esta de acá sería 5 y el ángulo. Esto de los ángulos especiales es bastante malo. ¿Cuánto me daría este ángulo? ¿Alguien lo puede hacer ahí? Da 53,13. 53,13. Cuando estaba en el colegio, yo tenía un profesor que era físico. Y esta persona, bueno, es un señor, todavía está vivo, increíblemente. Este señor, y da clases incluso, tenía una capacidad para hacer soluciones de las ecuaciones, de las funciones trigonométricas. Él le decía a uno el valor hasta el segundo dígito después de la coma. Y nada más le decía, revíselo ahí en la calculadora. Y sí, estaba bien. Era increíblemente bueno. Ok, entonces vean que es equivalente si yo lo pongo entonces en coordenadas cartesianas o una representación algebraica o una representación polar. Van a ver en problemas que a veces les piden, esto es como para practicar este tipo de herramientas, ¿verdad? Les van a decir, escríbalo en magnitud y dirección, que se refiere a una coordenada polar, o en la forma polar, o escríbalo a partir de sus coordenadas XY, entonces de una manera algebraica. Van a ver que esto es bastante común en los problemas, se pueden escribir de las dos formas. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, voy rápido porque de nuevo tenemos poco tiempo. Se supone que son 50 minutos, pero es posible que vaya a tener que tomar un poquitito más de tiempo de la parte de consulta para terminar todo el tema. Álgebra vectorial. Ya lo dije, ya dije algunas pistas o algunas cosas que las doy por implícito, pero las voy a recalcar. Cuando tenemos un vector y un escalar, uno puede hacer la multiplicación de vector por escalar. El escalar se toma como una magnitud extra y el vector tiene magnitud y dirección. Entonces, de nuevo, volvemos al vector A. Si el vector A tenía 3i más 4j y yo tengo un escalar que voy a llamar alfa, entonces alfa es un escalar, o sea, es un número, póngale el número que usted quiera, 0,5, 20, 2, 3, lo que usted quiera. Si yo hago alfa por A, esto me va a quedar 3 alfa en la dirección I más 4 alfa en la dirección J. Es distributivo, o sea que alfa va a multiplicar a todos los componentes del vector A y simplemente se multiplican. Digo que ya había hablado de esto porque antes les dije que uno multiplicaba 3 por el vector unitario I. Entonces yo estaba multiplicando un escalar que es 3 por I. Ahora estoy multiplicando 3 alfa por I. Y póngale alfa el valor que quieran, 0,5. Entonces aquí me queda 1,5i más 2. Si le quieren poner 10, entonces me queda 30i más 40j. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es la forma de multiplicación más fácil que hay. Necesito esta pequeña operación, digámoslo así, para después hablar de la resta de vectores. Por eso la hago antes de las
operaciones más básicas o la más básica que es la suma. Entonces ya vimos esta. Ahora sí, suma de vectores. Se puede definir de dos maneras. Si yo tengo un vector A que es igual a AX en la dirección Y más AY en la dirección J, y un vector B que es igual a BX en la dirección Y más BY en la dirección J, si yo hago A más B, esto me da igual a AX más BX en la dirección Y, AY más BY en la dirección J. De nuevo, las direcciones son independientes entre sí, por lo tanto, solo suman las que tienen Y con Y y las que tienen J con J. Entonces, las direcciones en Y y en X se suman entre ellas. Gráficamente se ve muy bonito porque queda muy bien explicado lo que es una suma de vectores. Vamos a ver si a mí me queda bien sin una regla. Esto es mejor que lo hagan con una regla porque los tamaños importan. Digamos que tengo el vector A, que es este de aquí, y que entonces tengo el vector B, que va a ser este de acá. Y este es el vector Y. Ahora bien, para hacer la suma vectorial de una manera gráfica, uno lo que hace es que agarra el vector B y lo traslada, su cola, lo traslada directamente a la cabeza de A. Entonces voy a tratar de agarrar este vector, tanto magnitud y dirección, y ponerlo por acá. Creo que me quedó más grande de lo que era. Por ahí, más o menos. Entonces vean que ahora tengo aquí el vector A, aquí tengo el vector B, que es el mismo vector. Recuerden lo que les dije anteriormente, uno puede trasladar los vectores indiferentemente. Entonces me queda el vector B aquí arriba, y la suma de A más B va a ser el vector que va desde la cola de A hasta la cabeza de B. Y este es el vector A más B, que le voy a llamar C, nada más para no escribir todo él. Esto va a ser C. Ahora bien, ¿por qué les digo que si uno lo ve de esta manera es más fácil entender la forma algebraica? Vean que el vector A tiene aquí un AX que va hasta este punto en la dirección, perdón, aquí, en la dirección Y, y después de aquí, vean que es muy pequeña, pero bueno, más o menos, desde aquí hasta aquí tengo a BY. Entonces, vean que el vector C, su parte en la dirección Y va a ser la suma de AY más BY. Entonces, vean qué bonito queda. Esto es CY. Por otro lado, si hacemos la parte en X, vean que hasta aquí llega a X más o menos. Y después BX va desde aquí. Vean que va aquí hasta acá más o menos. Tenemos BX. Y todo esto desde el origen hasta este punto de acá va a ser CX. Entonces, de nuevo, vean que esto que está acá es CX y esto que está acá es CY. Entonces, perdón, gráficamente también se pueden hacer la suma de vectores. Van a haber problemas en los que también les van a preguntar o más que todos los problemas introductorios, van a haber casos en los que les van a decir, sume gráficamente todos estos vectores.
y después ustedes tienen que obtener el resultado. Ahora, este es el caso de 3 vectores. Asumamos de que existe otro vector más, digamos que el mismo vector C. Entonces, ¿qué es lo que hace uno gráficamente? Simplemente, o pongamos, bueno, no sé, ya aquí se me va a quedar complicado con tanto vector. Pero bueno, si existiera un vector D, entonces hay que sumar A más B más D. Entonces, uno lo que le dice es, agarro el vector A, luego el vector B, y luego pone el vector C, perdón, el vector D, que estaría acá, y la suma de A más B más D va a ser desde el origen hasta la cabeza de D. E indiferentemente, ustedes pueden meterle n vectores, que la suma gráfica se hace de la misma manera. Uno va poniendo vectores uno después del otro y teniendo el resultado. ¿Para qué es esto importante? ¿Para qué sirve la suma de esta gráfica? Si bien es cierto, obtener resultados exactos es más fácil de una manera algebraica, muchas veces para entender conceptos, para ver cómo se está comportando alguna magnitud física, es bonito hacerlo gráficamente. Y es muy pedagógico además. Por ejemplo, en el caso de la fuerza centrípeta, van a ver lo que, vamos a verlo así, gráficamente uno puede ver cómo aparece un vector aceleración a partir de esta suma gráfica. ¿Dudas con esto? Muy bien, ya vimos entonces multiplicación de vector por escalar, suma de vectores. Ahora vamos a ver la resta de vectores. La resta de vectores necesitaba esto de acá, la multiplicación del escalar, porque en la resta de vectores lo podemos definir como una suma de dos vectores distintos. Tenemos el vector A, que está compuesto por, de nuevo, AX en la dirección Y, más AY en la dirección J. El vector B está compuesto por Bx en la dirección Y, más By en la dirección J. Gráficamente, este es el vector A, un poquito más grande, este es el vector A, este es el vector B, tal cual los definimos antes, pero a la hora de hacer la resta, entonces lo que hacemos es que multiplicamos uno de los vectores, el que vayamos a restar, por un menos 1. Entonces, por ejemplo, si definimos A menos B, esto va a ser igual a A más el vector menos B. ¿Y qué es el vector menos B? El vector menos B simplemente es agarrar el vector y multiplicarlo por menos 1. Gráficamente, ¿qué me produce multiplicar el vector por un menos 1? Lo único que produce es un cambio en su dirección de 180 grados. O sea, este era el vector B y el vector menos B es la misma magnitud porque lo estoy multiplicando por menos 1, pero en la dirección contraria. Y este vector que está acá es menos B. Entonces, de nuevo, yo sumo A más el vector menos B. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Bueno, algebraicamente es bastante sencillo. Esto va a ser igual a AX menos BX en la dirección Y más AY menos BY en la dirección J. Vean que a diferencia de la suma de vectores, donde me quedaba AX, perdón. En la suma de vectores, el vector C o la operación suma es conmutativo. ¿Qué significa eso? Que no importa si yo pongo
el A o el B primero, el valor siempre va a ser el mismo, porque la otra opción sería poner BX más AX, y el valor que obtengamos de estas sumas va a ser el mismo. Esto es Y, perdón. Entonces vean que la suma sí es conmutativa, pero la resta no lo va a hacer. No es lo mismo que yo ponga A menos B que B menos A. Igual que pasa con la suma de dos números, ¿verdad? Si yo hago 3 más 4, 3 menos 4 me da menos 1, si yo hago 4 menos 3 me da 1. Pasa lo mismo, ¿verdad? No son conmutativos, el orden sí importa en el caso de la resta. Gráficamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, yo puedo agarrar el vector menos B, pasarlo a la cabeza de A, aquí me va a quedar entonces el vector menos B, y el resultado va a ser este vector que sale desde el origen hasta acá. Este le voy a llamar el vector. Además, vean que, bueno, este vector D también lo puedo representar. Si yo agarro los dos vectores A y B y los pongo A positivo y el B positivo, ¿verdad? Y los pongo cola con cola, el vector D es aquel que va a ir desde la cabeza de B hasta la cabeza de A. Este vector D que está aquí yo lo puedo trasladar y también lo puedo visualizar aquí. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces, en vez de tener que dibujar el vector menos B y hacer todo el proceso gráfico, a veces es bastante sencillo tener los dos vectores A y B tal cual se definen. Este es el vector A, vector B. Y ustedes van a saber que la resta va a ser el vector que sale desde el negativo y llega al positivo. Este de acá va a ser D. Y además, pueden jugar un poco más con esto. Vean que hay otra técnica que le llaman la técnica del paralelogramo, que es trasladar el vector B aquí y el vector A aquí. Entonces me va a quedar que aquí está B, aquí está A. Vean entonces que B, la suma va desde el origen hasta la cabeza a cabeza. Este sería C. Y la resta va desde el negativo hasta el positivo. Entonces, en este caso me queda, este sería D. Ahora es posible si yo hubiera puesto B menos A, entonces sale desde A y llega hasta B. Sería el mismo vector en magnitud, pero con dirección contraria. De hecho, un problema común o una de estas comprobaciones comunes es demostrar que A menos B es igual a menos B menos A. Es el mismo vector, pero con la dirección contraria. Sería este de acá. Bien, y esto es con lo de la resta de vectores. ¿Alguna duda con esto? Estas son las operaciones sencillas y bonitas. A pesar de todo, son las operaciones que nos definen la mayoría de las propiedades. Los vectores son un espacio cerrado. Si recuerdan esto de los espacios numéricos, ¿sí? De cómo se define un conjunto. Esto es un conjunto cerrado donde vamos a tener la suma, tenemos el vector nulo, que sería 0, tenemos el vector unidad o neutro, y también tenemos multiplicaciones de vectores, que es lo que vamos a ver ahora en esto.
Adelante. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bien. Bueno, voy a borrar esto acá porque voy a necesitar espacio. Ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Ver multiplicaciones de vectores. Ya vimos multiplicación de escalar por vector, pero esa no es interesante. Esa es simplemente multiplicar un número. Ahora vamos a ver multiplicaciones entre dos vectores. Tenemos dos tipos de multiplicaciones. Tenemos el producto punto o escalar. Que este sirve para definir cantidades físicas como por ejemplo abajo, a partir de dos vectores que conocemos, vamos a obtener un escalar, por eso se le llama producto escalar. Lo de producto punto es simplemente porque utilizamos el símbolo de un punto para hacer la notación. Entonces, si tenemos dos vectores A y B, vamos a definir el producto punto A punto B de la siguiente manera. Esto va a ser igual a AX por BX más AY por BY. Vean que aquí ya no estoy poniendo direcciones. No estoy diciendo si esto es en I y esto es en J. Esto de acá me va a dar un escalar, lo que significa es que al final voy a tener un número. ¿De acuerdo? Entonces, multiplico a X por BX, multiplico a Y por BY, y eso me va a dar un número. Además, existe otra manera de definirlo, que es que A punto B va a ser igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo más pequeño entre ellos. Si yo tengo espacio coordenado, de nuevo, A está aquí, B está aquí, el ángulo más pequeño entre ellos es este ángulo que está acá, cita, que básicamente es la resta del ángulo de A menos el ángulo de B, ¿verdad? Asumiendo que se definen siempre desde el eje X. Pero este cita del que hablamos, acá es el ángulo entre los dos vectores. Entonces esto es bastante útil cuando necesitamos encontrar justamente el ángulo entre dos vectores. Entonces, a partir de estas dos definiciones, se puede calcular el producto punto, se igualan los dos resultados y se calcula para el ángulo cita. Entonces vean que si hago este proceso que les acabo de escribir, cita va a ser igual al coseno inverso de AX BX más AY BY entre la magnitud de A por la magnitud de B. Y así ustedes pueden calcular el ángulo que hay entre dos vectores cualesquiera. Nada más siempre recuerden que ese es el ángulo que va entre ellos, ¿verdad? Es el ángulo que hay entre ellos. Y eso es algo importante que tienen que tomar en cuenta. Y es el ángulo más pequeño, ¿verdad? No es este ángulo que estaría aquí, ¿verdad? Que en algunas ocasiones se pueden enredar cuando no son tan cerrados, ¿verdad? Si tienen dos vectores, uno así y el otro así, a veces se preguntan si es este ángulo o si es este otro. Recuerden, siempre es el ángulo más pequeño entre ellos. Tiene que ser a 180 grados, de hecho. Ahora, toman en cuenta, esta definición de acá va a quedar claro por qué esta definición existe. Vean que si ustedes tienen cualesquiera dos números, estos dos números, vamos a ver, ¿cómo se los explico?
vamos a hacer, voy a hacerlo así aparte. Me queda AX en la dirección Y más AY en la dirección J, producto punto de BX más BY en la dirección J. No, si está bien. Voy, ya me enredé aquí. En la dirección y aquí esto en la dirección J. Entonces, vean que si yo hago distributivamente, voy a multiplicar todos con todos. Entonces aquí me va a quedar AX por BX por Y por Y. Luego me va a quedar, bueno, solo voy a hacer un caso. AX por BY y por J. Ok, voy a hacer estos dos casos nada más. Los otros ya después van a quedar obvios. AX y BX son magnitudes, son dos números, son escalares. Entonces, estos no me afectan. Ahora sí, aquí me queda el producto punto de y punto I. Vean que si yo tengo I punto I, la magnitud de I es 1, entonces me quedaría 1 al cuadrado por el coseno del ángulo entre ellos. Como es el mismo vector y van en la misma dirección, entonces me quedaría por el coseno de 0. El coseno de 0 sería 1. Entonces, esta multiplicación que está aquí es 1. En cambio, en este otro tengo los dos números que se multiplican y después me queda I por J. Entonces, la magnitud de I es 1, la magnitud de J es 1, pero el coseno del ángulo entre ellos, recuerden que I y J son perpendiculares, aquí tengo I y aquí tengo J, entonces sería el coseno de 90. Y el coseno de 90 es 0. Y por tanto, todo este factor se hace 0. Igualmente va a pasar cuando multiplique AY J por BXI. Este también se hace 0. Y cuando multiplique AYJ por BY J, me va a quedar nada más AY por BY. Entonces, a partir de esta definición, yo puedo comprobar que A punto B es igual a esto. ¿Alguna pregunta? Ok. Las multiplicaciones de vectores, nosotros las definimos en clases siempre a partir de dos vectores. Pero ustedes pueden meterle ahí la cantidad de vectores que quieran, por las que la quieran multiplicar, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ser A punto B, punto C, punto D. Y se van haciendo consecutivamente cada una de las multiplicaciones, ¿verdad? Primero multiplican A punto B, después multiplican A punto B por C, y después A punto B punto C por punto D. Y ahí van haciéndolo, ¿verdad? Entonces al final igual simplemente les va a quedar la multiplicación de todos los componentes en la dirección X más todos los componentes en la dirección Y. Si los hubiera, todos los componentes en la dirección Z y se suman entre ellos. Recuerden que al final acá esto les queda un número. Entonces esto es importante, ¿verdad? Este resultado es igual a una C, pero no es un vector, es un escalar. Como pueden ver también, bueno, hay muchas comprobaciones que se pueden hacer a partir de todo un punto. Se puede determinar si dos vectores son perpendiculares, si dos vectores son paralelos, porque el ángulo que les va a quedar acá va a ser igual a 90 o va a ser igual a 0. Son algunas de las cosas que se pueden hacer. De hecho, si son dos perpendiculares, bueno, el resultado que van a tener aquí a partir de esta suma es igual a 0.
y si son paralelos, el valor que vamos a obtener aquí, bueno, va a ser un número, pero va a ser el valor máximo. Se puede calcular. Bien. Dejemos aquí todo lo que es el producto punto y pasemos al producto escalar, perdón, al producto vectorial o producto cruz. Y ya con esto termino la clase de hoy. Y básicamente, parte de vectores. No hay dudas. Hay 38 personas y están todos muy callados. Bueno, 38 no, somos 36 porque yo estoy 2 veces. Ahora venimos con el producto cruz o producto vectorial. Este producto sirve para definir cantidades físicas como el torque, por ejemplo, ¿cómo se llama? En este curso vamos a ver la parte de torque, todo lo que está relacionado con movimiento circular, por ejemplo, el momento angular, también las velocidades angulares, se pueden calcular a partir del producto cruz. Más adelante, toda la parte de electromagnetismo tiene buena cantidad de cantidades definidas a partir de este producto vectorial, ya que utilizan, ya que los vectores que se obtienen son perpendiculares unos entre los otros, porque ya vamos a ver algunas de las propiedades que tiene el producto cruz. Se le llama cruz porque la notación que utilizamos es una cruz. Entonces, si tenemos dos vectores A, cruz B, y este valor que vamos a obtener acá, C, es un vector, y por eso se llama vectorial. Entonces, ojo a la diferencia con respecto al producto punto. Aquí vamos a tener un vector, en el otro vamos a tener un escalar. Se puede definir a partir de C, la magnitud de C, la podemos definir como la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo entre ellos. De nuevo, y ahora me acordé de algo que no les hablé en el producto escalar. Ahorita lo repasamos. Esto va a ser A y esto va a ser B. Lo voy a hacer un poquito más exagerado que en las otras ocasiones. Este es el vector B. Entonces, vean que el vector C entonces se va a definir a partir de ellos, de estos dos, donde el ángulo zeta es este ángulo que está aquí. Ahora bien, una de las cosas interesantes que tiene el producto cruz es que el vector resultante es perpendicular a ambos vectores. Entonces, en el producto cruz siempre vamos a necesitar la tercera dimensión, porque si tenemos dos vectores A y B que se encuentran en el espacio XY, el resultado que vamos a obtener es perpendicular a los dos vectores, tanto A como B. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener un vector que va saliendo de la pizarra o que va entrando a la pizarra. ¿De acuerdo? Entonces, para el producto cruz siempre necesitamos las tres dimensiones. Una de las cosas interesantes que está acá es que vean que si yo agarro, si este es el vector, si este es el ángulo zeta que está entre ellos, A por el seno de zeta, lo voy a dividir así, como A seno de zeta, y después aquí el valor de B. Vean que A seno de zeta es esta cantidad que está acá. Esto es A seno de zeta.
Entonces, vean que ustedes lo que están haciendo es multiplicar esta cantidad de aquí por esta magnitud de acá. Y básicamente lo que les va a producir es, voy a agarrarlo y voy a hacerlo así. Aquí está A. ¿Sí? Y acá. Perdón, esto era en color verde. Entonces, el producto cruz, lo que nos va a dar va a ser el área del paralelogramo que se forma entre el vector B y el vector A. Esto es una de las consecuencias algebraicas que hay aquí. Si ustedes lo ven de esta manera, aquí ustedes pueden obtener el área que hay entre dos vectores. Y eso es también motivo de varios problemas que existen. Les piden calcular áreas, les piden calcular volúmenes a partir del uso del producto cruz. Entonces, bueno, eso es una de las consecuencias o de las propiedades que tiene el producto cruz. Ahora, volviendo a la dirección de este vector C, como les dije, va en la dirección del perpendicular a ambos vectores. Se utiliza algo que llamamos la ley de la mano derecha. La ley de la mano derecha nos dice cuál es la dirección del vector resultante. Lo que uno hace es que multiplica, o bueno, vamos a ver, hay dos formas de hacerlo. En internet pueden encontrar videos de YouTube explicándolos también. Ustedes, a mí la que me gusta es de esta forma. Estos 4 dedos los coloco en la dirección del primer vector, en este caso el vector A. Entonces pongo estos 4 dedos en la dirección del vector A y después los cierro la mano en la dirección del vector B. Cierro la mano en esta dirección y el dedo gordo me va a decir la dirección del vector C. Vean que en este caso el dedo gordo me queda hacia adentro de la pizarra, por lo tanto el vector C es hacia adentro. Si yo defino el eje Z positivo hacia afuera, entonces el vector C va a ser negativo. Ahora, si en vez de hacer A cruz B, yo hago un vector D, vamos a ver, voy a escribir otra vez el C. C va a ser igual a A cruz B. Me queda hacia adentro. Ahora, si yo hago el vector D, que va a ser igual a B cruz A, de nuevo hago el mismo proceso, pongo los 4 dedos en dirección del vector B, que es el que está primero en este caso, y cierro hacia A. Y me queda el dedo gordo apuntando hacia afuera. Entonces, aquí tenemos otra propiedad del producto cruz, que es que no es conmutativo. El orden también tiene importancia, al igual que con la resta. Entonces, no es lo mismo B cruz A que A cruz B. De hecho, el vector C va a ser igual al vector menos D. Son iguales en magnitud, pero en la dirección contraria. Esto sería B cruz A y esto es A cruz B. Ahora, yo he visto esto de la ley de la mano derecha, es súper gracioso porque tal vez aquí no lo utilicemos tan seguido, pero en física 3 es súper importante, toda la parte de electromagnetismo. Y ahí uno ve a los estudiantes en el examen jugando con la mano derecha. Y uno ve todo, ve de estudiantes que lo hacen con la mano izquierda, a estudiantes que lo hacen con la mano derecha, pero hacen cosas como esta, ¿verdad? La idea de que el vector, que uno cierre los dedos, es siguiendo el ángulo más pequeño, o sea, siguiendo a cita. No voy a hacer la ley de la mano derecha al revés, ¿verdad? En esta dirección. Siempre siguiendo el ángulo más pequeño para que yo pueda cerrar la
Entonces, bueno, eso es lo de la ley de la mano derecha, que es muy, muy útil. La ley de la mano derecha tiene aplicaciones súper prácticas a nivel de la vida diaria. Por ejemplo, si ustedes tienen duda de cómo abrir o cerrar un tubo, por lo general los tubos abren hacia arriba. Entonces ustedes hacen la ley de la mano derecha, giran en este sentido y así abren, giran en este sentido y cierran. También para los tornillos de las llantas, por ejemplo, si tienen que cambiar una llanta del carro, entonces para acá sacan el tornillo, para acá cierran, o perdón, meten el tornillo. Entonces es bastante útil. Existen excepciones, siempre hay roscas de mano izquierda que llaman, esas usualmente se utilizan cuando, por ejemplo, a nivel de motores, cuando se necesita que el motor gira en este sentido, entonces le ponen una rosca de mano izquierda para que con el mismo movimiento del motor no se vaya aflojando el tornillo. Pero bueno, son excepciones. La mayoría de los instrumentos utilizan la rosca de mano derecha. Creo que los ingleses en algún momento de su historia, no sé por qué, siempre estaban invertidos, utilizaron e hicieron herramientas con rosca de mano izquierda, pero ya eso es casi que nunca pasa. Bien, lo que se me olvidó decirles con respecto al producto escalar es un detalle más nada más de las propiedades que tiene el producto escalar. Vamos a ver. Denme un segundo a ver si me paso o termino otra cosa del producto cruz. No, voy a terminar esto del producto cruz, nada más. Ok, vean que este valor de acá me da la magnitud de C, pero todavía no les he dicho cómo hacer el cálculo del vector C propiamente. Entonces, y esto es fundamental y es muy importante. Esto se aprende por lo general en álgebra lineal, pero yo se los voy a adelantar acá. Cuando ustedes tienen dos vectores A y B y les piden el producto cruz, esto se hace a partir de determinantes de matrices. Entonces, uno lo que hace es que construye una matriz y obtiene su determinante. Entonces, el determinante, hay que construir esta matriz que mantiene en su primera fila las coordenadas cartesianas y J, K. En la segunda fila va el primer vector en la dirección AX, AY, AZ, y en la tercera fila pone el vector BX, BY, BZ. Y ahora sí, pongamos atención a esto. Esto es fácil, pero a veces la primera vez que lo veo es medio enredado. Para calcular un determinante de cualquier matriz, esto no solamente para el producto cruz, sino que en álgebra lineal les piden el determinante de una matriz de 3 por 3, se hace de la siguiente manera. Ustedes agarran este valor de acá, el I, y lo acomodan aquí. Tapan esta columna y tapan esta fila de acá. La del primer valor, tapan estas dos. Y les queda estos cuatro valores que están aquí, que es un determinante de 2 por 2. Entonces hacen lo siguiente. Multiplican este por esto, menos la multiplicación de esto por esto. Entonces va a quedar en la dirección I, AY por BZ menos BY por AZ. Esta es la dirección I. Después viene el siguiente valor, J. Este segundo siempre se le pone un menos adelante, menos J. Y queda, de nuevo, tapan esta columna, la de J, y esta fila, la de J. Y entonces me va a quedar un determinante que está compuesto por estos dos de aquí y por estos dos de acá. Y de nuevo hacen el mismo cruce. Este por este menos este por este. Entonces me queda AX
por BZ menos BX por AZ. Y por último, agarran este vector de acá, me queda K, ahora este positivo, más, y ya estos 4 números de aquí, AX por BY, menos BX por AY. Y ahora vean que el resultado que estoy obteniendo a partir de estos, que este determinante sí tiene dirección, ¿verdad? Porque está dado en I, J y K. ¿Qué pasa si los dos vectores son como los que he estado dibujando en todo momento, que nada más tienen componentes AX, AY, BX, BY? Significa que AZ y BZ son 0. Entonces, si es el caso, que están solamente en el plano XY, vean que en la dirección Y se me va a cancelar porque tengo aquí BZ y AZ y ambos son 0. Entonces esto se me hace 0. La dirección J también se cancela. BZ es 0, AZ es 0. Se cancela también la dirección J y solo me va a quedar la dirección. Por lo tanto, para todos vectores en el plano XY, la resultante de un producto cruz me va a quedar en K, fuera de la pizarra o hacia dentro de la pizarra. Depende del orden, ¿verdad? Entonces lo que cambiaría sería este orden, el menos pasaría para acá y aquí quedaría positivo. Para el caso de si tienen A cruz B o B cruz A. Entonces esta es la forma en la que se hacen los cálculos de los productos cruz. Es con una determinante y es muy útil que de una vez lo aprendan. Nada más recuerden que este segundo valor de acá, este factor de acá, es negativo siempre. Ay, veo que hay dudas con esto del producto cruz. Bien, voy a regresar un momento al producto escalar para ver un detalle más del producto punto. Vean que yo les dije que el producto punto A, B, estaba compuesto, si hacía A punto B, esto me va a dar AB cos de zeta, donde zeta es este ángulo que está en medio. Ahora, si ustedes ven y hacemos el mismo caso que hice antes, que separé esta multiplicación y lo dejé como A cos de zeta por B. Si hacemos este mismo ejercicio, A cos de zeta va a ser este vector que está aquí. O perdón, esta magnitud que está acá. A cos de zeta. Va a ser la proyección del vector A en la dirección de B. Entonces, el producto punto es igual a la proyección de A sobre B. ¿Qué significa eso? Me va a dar la componente del vector A que va en la dirección B. Y eso es bastante útil, por ejemplo, para el concepto de trabajo, porque el trabajo se define como la fuerza F punto desplazamiento, F punto S, y es interesante que lo que nos está diciendo es cuánto es la fuerza que se utiliza justamente para lograr un desplazamiento. O sea, cuál es la fuerza efectiva que va en la dirección del desplazamiento. Entonces, bueno, esto era uno de las propiedades del producto punto, perdón, que son súper importantes porque le da un sentido físico a la multiplicación. Entonces, por eso me volví para esto que en el momento se me olvidó. Bien, nada más a modo de ejemplo, quiero hacer un ejemplo del producto cruz, que es uno de los temas que más les cuesta, más que todo a la hora de hacer los determinantes. Entonces asumamos que tenemos dos vectores A,
que va a estar compuesto por, y se los voy a poner diferentes, incluso voy a hacer un poquito, voy a hacer un problema un poquillo más complejo. Digamos que va a estar el vector A que está dado por 1,0,3 en I, J y K. Esto sería en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z. Y el vector B que está dado por 7,5 con un ángulo de, no sé, vamos 5 grados. Entonces, lo primero que voy a hacer es ponerlo en una notación algebraica o cartesiana. Entonces, esto es igual a tener el vector I más 3K. Vean que aquí lo puse con una notación nada más del, no sería el par ordenado, sino la tría ordenada, digamos, las tres coordenadas. Y esto sería 7,5 en la dirección, perdón, por el coseno de 25 en la dirección I, más 7,5 por el seno de 25 en la dirección J. Entonces vean que aquí estoy asumiendo directamente que está en el plano XY únicamente. Usualmente ese es el caso cuando solo se da cuando solamente se les da la forma polar, es que están en el plano XY. Entonces calculo las componentes en X, que sería 7,5 por el coseno de 25, y en Y, que sería 7,5 por el seno de 25. Recuerden, trigonometría para esta parte es súper importante y necesito que la manejen lo más rápido posible, casi que mental. Entonces, necesito hacer este cálculo. ¿Alguien me puede ayudar ahí con una calculadora? 7,5 por el coseno de 25. ¿Cuánto da? 6,8. 6,8 en la dirección I más 3,2. 3,2 en la dirección J. Muy bien. Entonces ya tengo los vectores A y B de la forma algebraica. Y ahora lo que quiero hacer es calcular el vector C igual a A cruz B. Entonces, tengo que montar la matriz que les dije y calcular su determinante. Entonces, la primera fila formado por los, perdón, puse el revés, IJK, formado por los vectores unitarios cartesianos, y después A, que tiene un 1 en la dirección X, un 0 en la dirección J y un 3 en la dirección K. Vean que no tiene componente en J. Y este otro tiene 6,8, 3,2, 0. Este no tiene componente K. Entonces, tenemos que rellenar las faltantes con ceros. Y ahora sí, obviamente la ecuación que yo les puse antes de cómo se resolvía, nadie se la aprende de memoria. Ustedes lo que aprenden es el proceso de cómo calcularlo. Entonces vamos. Primero el valor I. Y vean que tapo este y tapo este. Y me va a quedar 0 por 0 menos 3,2 por 3. Y esto va a ser igual menos 3 puntos, bueno, voy a poner todo completo para que no nos enredemos. Se me va a quedar 0 menos 3,2 por 3, que me daría ¿cuánto? 9,6. Sí. Y una vez lo pongo así. Menos 9,6. Ese sería el primero. Ahora vamos con J. Recuerden que el J siempre tiene un negativo antes. Entonces tapo aquí y tapo acá. Y me queda 1 por 0 menos 6,8 por 3. Entonces aquí me queda 0
menos 6.8 por 3, que serían 18 y 3 por 8, 20.4. 20. Ok, gracias. 20.4 en la dirección J, y después tengo la dirección K, y que me quedaría este por este menos este por este. Entonces sería K positivo. Entonces, bueno, ¿qué dije? 3.2 menos 0. Y entonces aquí el resultado de todo esto va a ser igual a menos 9,6 en la dirección Y más 20.4 en la dirección J más 3.2 en la dirección K. Y este es el vector resultante. Ahora, si les digo, demuestre que el vector C es perpendicular tanto a A como B, ¿qué podemos hacer? Buscar un ángulo. Sí, pero ya podemos, ya sabemos las propiedades del producto punto, entonces simplemente hacemos el producto punto. Si el producto punto me da igual a 0, sabemos que es, vamos a ver, sí, si el producto punto me da igual a 0, sabemos que es perpendicular. Entonces simplemente hacemos C.A y C.B. Si esto es igual a 0, son perpendiculares. Igualmente pueden hacerlo buscando el ángulo, como dice el compañero, y que lo definimos a partir del producto punto, antes. Es una opción. Entonces nada más ponen la ecuación que puse antes de que zeta era igual al coseno inverso de la suma de los AX, BX, AY, BY entre las magnitudes. Pero ese proceso va a ser un poquito más largo, porque tienen que calcular magnitudes y después tienen que hacer el producto punto igual. Entonces, no vale la pena. Mejor simplemente hacemos el producto punto tal cual y obtenemos el resultado. Entonces, C.A va a ser igual. Ya borré cuánto era A. A era, bueno, aquí lo tengo. Entonces me va a quedar menos 9.6 en la dirección Y, más 20.4 en la dirección J, más 3.2 en la dirección K. Punto 1 más 1 en la dirección Y, perdón, más 3 en la dirección K. Sí, multiplico. Entonces vean que me queda este por este, sería menos 9.6, 20.4 por 0 es 0, más 3.2 por 3, 9.6, y esto es igual a 0. Entonces, C es perpendicular a A. Y en el caso de B, si hago C.B, va a ser de nuevo este mismo vector, menos 9.6 en la dirección Y, más 20.4 en la dirección J, más 3,2 en la dirección K. Punto 6.8 en la dirección Y, más 3.2 en la dirección J, más 0 en la dirección K. Entonces me quedaría esto por esto, que sería menos 9.6 por 6.8. ¿Alguien que me lo haga ahí? Menos 65.28.
Y después 24 por 3.2, me asumo que tiene que dar lo mismo. Pero alguien que lo compruebe, por favor. Queda 65.28. Ok. Entonces me da 0, por tanto puedo decir que C es perpendicular a B. Que esta era una de las propiedades del producto cruz. El vector del producto cruz, el vector resultante del producto cruz tiene que ser perpendicular a ambos vectores que lo conforman. Entonces, la mayoría de los problemas y de hecho, si ustedes revisan la tarea del semestre pasado, los problemas que les pusimos son mucho de demostración, son problemas difíciles, que conllevan cambiar la forma de pensar, digamos, de los digamos, con respecto a los problemas de que uno espera en física. Estos son muy teóricos, son problemas en los que necesitan entender y comprender todas las propiedades de los productos, de las sumas y de las restas, saber mucho de geometría, porque todo eso se necesita para poder hacer una demostración de ese tipo. Entonces son herramientas que les van a servir, les van a ser de ayuda para para muchos cursos en el futuro, más que todo la parte de métodos. Métodos matemáticos. Una cosa que no les mencioné en las clases iniciales, el examen o los exámenes, los dos exámenes, van a ser en parejas. Eso no lo mencioné. ¿Eso qué significa? Que ustedes nos tienen, antes del examen, nos tienen que decir cuál va a ser la pareja de ustedes, y durante el examen ustedes solamente se pueden conversar con la pareja, pero ambos van a subir la solución. Los dos van a subir la solución, y obviamente nosotros sabemos que las parejas van a tener la misma solución. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Ustedes tienen derecho a conversarse con su pareja. Pueden hablar con su pareja y pueden resolver juntos el examen. Eso para que lo tengan en cuenta. Y se me había olvidado mencionarlos durante la lectura de la carta del estudiante.